Pueden tomar sus asientos. Damos gracias a Dios por la bendición de poder estar nuevamente congregados en este lugar para darle a Él la gloria y la honra que Él merece. Así que es un honor, un privilegio el estar en este lugar y poder adorar a nuestro Dios juntos en esta mañana, ¿verdad? Amados, ustedes saben que estamos siguiendo una serie basada en la epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, y el día de hoy continuamos con esa serie. Así que les invito a que abran sus Biblias en Romanos capítulo 14 y vamos a estar viendo los versos 5 al 12. Romanos capítulo 14, versos 5 al 12. Abre ahí su Biblia, por favor. Recuerde que en el contexto Romanos 14 está hablando de la relación que debe existir entre los cristianos fuertes, maduros, y los cristianos débiles en la fe. ¿Okay? El contexto es ese, y el apóstol Pablo está diciéndonos, está enseñándonos que debemos aceptarnos los unos a los otros. Aceptarnos los unos a los otros. O sea, debemos, obviamente, los fuertes en la fe, tener paciencia y aceptar también a los hermanos débiles en la fe. Así que Romanos 14, versos 5 al 12. Abra ahí su Biblia, por favor. Si tiene su Biblia abierta ahí, yo le voy a pedir que por favor usted me preste su atención y le voy a invitar a que ahora me acompañe y vayamos junto al Señor en oración antes de comenzar a analizar la Escritura. Amado Dios, te damos muchas gracias por tu misericordia. Gracias por tu palabra, gracias porque en ella tú te has revelado. Señor, a través de ella podemos conocerte y podemos conocer tu voluntad para nuestra vida. Y en esta mañana venimos ante ti, Señor, con reverencia y con el deseo de aprender, de crecer espiritualmente, de que, Señor, tu palabra penetre hasta lo más profundo y nos transforme y nos moldee y nos haga más semejantes a Cristo, Señor. Ese es nuestro anhelo, ese es nuestro deseo. Rogamos, Señor, que tú permitas que tu palabra edifique nuestras vidas espirituales y nos llene de tu presencia. Te rogamos esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué día de la semana deberíamos adorar los cristianos? ¿Qué día de la semana deberíamos adorar los cristianos? Y obviamente hay diferencias de opinión al respecto. ¿Cómo deberíamos guardar esos días festivos? ¿Verdad? Cuando examinamos el pasaje, nos damos cuenta que en la iglesia de Roma habían opiniones diferentes, habían opiniones encontradas, ¿verdad? Algunos en la iglesia de Roma, algunos creyentes consideraban que unos días eran más importantes que otros. Sin embargo, había algunos creyentes que no les importaba y pensaban que todos los días son iguales. Bien. Ahora, aunque usted no lo crea, este sigue siendo un tema que produce división en la iglesia hoy. Sigue siendo un tema que divide a los creyentes hoy. Hay algunos creyentes que sostienen que el sábado es el día que se debe adorar, porque ese es el día bíblico, según su punto de vista. Obviamente usted puede ver esto en la posición de los adventistas y de otros grupos, ¿verdad? Sin embargo, otros creyentes sostienen que el día que debemos adorar es el domingo, el día del Señor. Desde que la iglesia comenzó en Jerusalén, vemos ya en el Nuevo Testamento que se acostumbraba a adorar en el día domingo, el día del Señor. Ahora, aún dentro de este grupo hay dos tipos de personas. Algunos creen que se debe hacer de la misma manera, se debe guardar el domingo de la misma manera que los judíos, por ejemplo, guardaban el sábado. Y otros que lo ven de una manera diferente, ¿verdad? Ahora, el punto que Pablo está haciendo aquí es que asuntos como estos nunca deberían dividir a los cristianos. Y Pablo nos da dos razones por las que los cristianos debemos aceptarnos unos a otros. Dos razones por las cuales los cristianos
debemos aceptarnos unos a otros. ¿Cuáles son esas razones? Bueno, las dos razones que Pablo nos da por las cuales él afirma que los cristianos debemos aceptarnos los unos a los otros están en que Cristo es nuestro Señor, y eso lo vamos a ver en los versos 5 al 9 de Romanos 14. Cristo es nuestro Señor. Bien. Y la segunda es porque Cristo es nuestro juez. En los versos 10 al 12. Vamos a empezar con la primera. Cristo es nuestro Señor. Versos 5 al 9. Fíjense que comienza diciendo: uno hace diferencia entre día y día. Bien. Ahora recuerde, la iglesia de Roma era una iglesia mixta, era una iglesia que estaba compuesta por judíos y gentiles. Mayoritariamente gentiles, pero también habían judíos. Ahora, obviamente, dentro de esa iglesia, cuando pensamos en creyentes débiles en la fe, no podemos pensar que eran solamente judíos. Tenemos que asumir que obviamente entre los gentiles también habían creyentes que eran débiles en la fe. Por eso, los días festivos a los que hace referencia aquí, a los que hace referencia el apóstol Pablo, no eran solamente los que estaban establecidos en la ley de Moisés. Recuerden que los judíos tenían, en la ley de Moisés, se les ordenaba guardar días como Pentecostés, ¿recuerdan? Y otra serie de celebraciones del Antiguo Testamento. Ahora, aún los gentiles, aún los creyentes gentiles tenían días en sus religiones paganas que ellos también consideraban sagrados, que también consideraban que debían guardarlos. ¿Bien? Así que cuando Pablo hace esta referencia, se refiere a los creyentes débiles en la fe, tanto judíos como gentiles. Y los hermanos que eran débiles en la fe, de ambos grupos, consideraban que ellos debían continuar observando esos días festivos, esas celebraciones que ellos venían desde tiempo atrás por tradición observando según su fe. En cambio, habían otros, dice Pablo, y obviamente está haciendo referencia a otros cristianos, los cristianos fuertes, los cristianos maduros en la fe. Estos juzgan iguales todos los días. ¿Sabe? Para mí todos los días son iguales. No existe un día más importante que otro. Y no tengo ningún problema con ciertas celebraciones, no tengo ningún problema con celebrar la Navidad, aun cuando entiendo que el 25 de diciembre no fue el día que Cristo nació, pero no tengo ningún problema con celebrarlo porque yo entiendo que Cristo nació, ¿verdad? Y lo importante es celebrar la razón detrás de ese día. Bien. Ahora, los creyentes fuertes en la fe tienen esa convicción, viene de parte de Dios en sus vidas, ¿verdad? Y cree que la observancia de estos días no es obligatoria para la iglesia. No es obligatoria para la iglesia. Pues los creyentes en la fe, maduros en la fe, por ejemplo, entienden que todas las celebraciones que Dios, por ejemplo, había instituido en el Antiguo Testamento, específicamente, digamos, para Israel, eran consideradas simplemente sombras. Bien, ¿y cómo yo sé eso? ¿Cómo yo sé que estas celebraciones del Antiguo Testamento eran sombras nada más? Por ejemplo, si usted lee Colosenses 2, 16 y 17, en la Escritura nos dice Pablo, Colosenses 2, 16 y 17 dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Y recuerde que en este contexto Pablo estaba hablando la semana pasada, vimos el domingo pasado, vimos que había personas que consideraban que había ciertas cosas que se podían comer y otros que no se podían comer. Recuerda eso, ¿verdad? Y Pablo dice en Colosenses 2, 16 y 17, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual, dice Pablo, todo esto es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, Pablo dice, ¿sabe? Todas esas celebraciones simplemente tenían un propósito, y era que estaban anunciando que vendría Cristo. De una u otra manera, todas esas celebraciones, todas esas ordenanzas
de la ley ceremonial, de la ley del Antiguo Testamento, las regulaciones dietéticas de las que hablamos la semana pasada, las regulaciones festivas y los sacrificios anunciaban a Cristo. Recuerda, la Pascua en la cual se comía el Cordero Pascual anunciaba que vendría el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cada una de esas fiestas simplemente lo que de alguna manera estaban haciendo era anunciando algo que vendría en el futuro. ¿Ok? Era su propósito. Eran meras sombras. Todas apuntaban a que vendría el Cristo, el Mesías. Ahora, debido a que Cristo ya vino, ya la realidad ocurrió, ya tuvo lugar, las sombras ya no tienen valor. Ya eso quedó atrás. Ya nosotros, la iglesia, no tenemos que seguir con las tradiciones de la ley ceremonial. Ningún creyente hoy tiene que sacrificar un cordero. ¿Por qué? Porque Cristo, que es nuestra Pascua, ya fue sacrificado. Entonces, todas las regulaciones de la ley ceremonial quedaron abolidas en Cristo. La iglesia no tiene por qué seguirla, no tiene por qué practicar todos esos ritos. ¿Por qué? Ya no estamos bajo el antiguo pacto, el pacto de la ley, estamos bajo el pacto de la gracia. ¿Ok? Y Pablo le dice a los colosenses, y por extensión nos dice a nosotros, a toda la iglesia, a los cristianos de todo lugar, todo tiempo, toda época, que no estamos obligados, usted y yo no estamos obligados a observar las restricciones dietéticas ni los días festivos del pacto mosaico. ¿Ok? O sea, usted y yo ya no tenemos que ver qué animales son puros y qué animales son impuros, ¿verdad? Como dijo Pablo, de todo lo que venden en la carnicería, compren. Y qué bueno, porque les digo, yo no hubiera podido vivir comiendo vegetales solamente. Necesito carne para poder alimentarme. Sin carne no puedo vivir. Soy carnívoro, ¿cierto? Y los días festivos, hermano, yo quiero que usted entienda, cada día es un día que debemos darle gloria a Dios. Y debe ser un día de celebración para la iglesia. Evidentemente nos reunimos el domingo porque celebramos un evento importante. ¿Cuál es? Cristo vive, el Señor resucitó. Y cada domingo la iglesia se reúne para anunciar el hecho de que Cristo, nuestro Señor, vive, reina y viene otra vez. ¿Ok? Ahora, lo que el apóstol enfatiza aquí es que para hacer algo, cada vez que usted practique algo en su vida, fíjense lo que dice en el verso 5, dice, cada uno, esto es importante hermanos, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿Lo ve ahí? Cada uno, para hacer lo que va a hacer, esté plenamente convencido en su propia mente. Y la mente aquí, obviamente en este contexto, incluye el corazón o lo que nosotros conocemos como la conciencia, ¿verdad? Que es la que regula nuestras convicciones y los motivos que hay en nuestro corazón. Bien, fíjense, la conciencia es un mecanismo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. ¿Sabe? Usted intuitivamente hay algo en usted que le dice cuando algo está bien y cuando algo está mal. ¿Sí o no? Y usted sabe cuando va a hacer algo que está mal, usted siente culpa. Y eso está en nosotros, es algo innato. Usted ve a los niños que cuando hacen algo mal, enseguida tratan de esconderse y de hacer cosas para tratar de evadir la culpa, ¿verdad? Pero la conciencia les está diciendo, tú eres culpable, ¿cierto? Entonces, la conciencia es un mecanismo dado por Dios para advertirnos y para responder al más alto estándar que existe, que es la ley moral. Sabe que Dios puso su ley en nuestros corazones porque usted y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y Dios puso sus leyes en nuestros corazones. Y aun cuando la raza humana cayó, hay atisbos de esa ley, de esa imagen de Dios en nosotros. Y por tanto, intuitivamente, toda persona sabe cuando algo es correcto y cuando no lo es. ¿Verdad? Usted puede ver eso en Romanos 2, 14 y 15. Como el ser humano, por intuición,
reconoce que hay una ley superior, la ley moral de Dios, ¿verdad? Ahora, el punto que Pablo quiere hacer aquí es que antes de actuar, un cristiano, dice Pablo, debe estar plenamente convencido. ¿Ok? Y el verbo griego que usa ahí está en la voz pasiva y significa estar completamente seguro de lo que va a hacer. ¿Me escuchó? Completamente seguro. Estar persuadido. O sea, cuando usted va a hacer algo, usted debe hacerlo porque usted tiene la convicción de que eso que va a hacer es lo correcto delante de Dios. Y no porque otra persona se lo dice. ¿Ok? ¿Y por qué digo esto? De hecho, ayer estábamos hablando de que muchas personas a veces hacen las cosas no porque tienen convicción personal, sino porque alguien se lo dice. Y muchas veces se usa eso para manipular a las personas. Yo quiero que usted entienda, el cristianismo no se trata de manipular a las personas, se trata de enseñar lo correcto para que el Espíritu Santo aplique esa verdad y al final de cuentas cada uno de nosotros es responsable de la manera en que vive su vida cristiana delante de Dios. ¿Comprende eso? Y cada uno de nosotros va a tener que dar cuenta delante de Dios por cada una de sus decisiones. Por eso cuando usted haga algo, recuerde, es importante que usted lo hace porque está convencido de que eso es lo correcto y que eso es lo que le agrada a Dios, lo que Dios espera de usted. El principio que el apóstol nos enseña aquí es que un cristiano debe seguir los dictados de su propia conciencia en asuntos que no están ni ordenados ni prohibidos específicamente en la Escritura. ¿Escuchó eso? O sea, recuerda que aquí estamos hablando de cosas que no están ni ordenadas ni prohibidas en la Escritura. Bien. Entonces, nadie debe hacer lo que sea contrario a los dictados de su propia conciencia que ha sido iluminada por la palabra de Dios. O sea, si yo tengo una convicción y esa convicción en mi corazón, yo estoy convencido de que proviene de la enseñanza de la Escritura, yo no puedo actuar en contra de ella porque alguien me dice que lo haga, sino que tengo que actuar acorde a mis convicciones, acorde a lo que yo he aprendido de las Sagradas Escrituras. Bien, Pablo dice que ya sea que usted decida observar esos días o no, debe estar completamente convencido en su propia mente y tener mucho cuidado de no hacer aquello que su conciencia le dice que está mal, que está equivocado. No actuar en contra de su propia conciencia. Fíjense lo que dice en el verso 6. El que hace caso del día, o sea, y ahí está hablando obviamente de los cristianos débiles en la fe, o sea, que los que guardan el día los días festivos, dice que estos cristianos lo hacen para el Señor. ¿Lo ve ahí? O sea, el propósito de estos cristianos, ¿cuál es? Honrar al Señor al guardar esos días, según su convicción. ¿Entiende eso? Y dice, y el que no hace caso del día, y se está refiriendo obviamente ahora al cristiano fuerte, a los cristianos que no guardaban los días festivos, los cristianos maduros en la fe, dice, para el Señor no lo hace. Bien. O sea, ambos, tanto los maduros como los inmaduros, el propósito de hacerlo, el propósito que tenían era honrar al Señor con sus vidas, con sus acciones. Bien. Y quiero que entienda algo. Si esto hubiera sido que los hermanos hubieran estado violando un mandamiento de Dios, Pablo no hubiera sido tolerante con ellos. ¿Comprende lo que estoy diciendo? La única razón por la que Pablo fue condescendiente, fue tolerante con estas prácticas, con estas personas que guardaban los días de reposo, es porque no violaban
ninguna norma bíblica o moral. Recuerden que cuando Pablo le habló a los Gálatas que estaban diciendo que había que guardar la ley para ser salvo, él les dijo que ese era un evangelio diferente. Y que quien practicaba eso era, ¿qué cosa? Condenado. Recuerda, era anatema. Sin embargo, Pablo no trata así a estos creyentes aquí, sino que es condescendiente con ellos. ¿Por qué? Porque ninguno de estos cristianos creía que haciendo esto estaba ganando su salvación. Simplemente era la convicción de ellos de que de esa manera estaban honrando al Señor. ¿Ve la diferencia? ¿Ok? Note, y esto es lo que quiero enfatizar ahorita aquí, que viene desde la semana pasada. Note que la palabra Señor se encuentra 8 veces en estos versículos. Del versículo 6 al 9, la palabra Señor aparece 8 veces. Bien. Y vemos que tanto el cristiano débil como el fuerte están ambos intentando honrar, agradar al Señor con sus acciones en estos asuntos que, como dije, no están específicamente ni ordenados ni prohibidos en las Escrituras. Así que ambos, los judíos, los gentiles, que eran débiles en la fe, estaban tratando de agradar a Dios, y también los que eran fuertes en la fe, todos estaban intentando hacer lo mismo, ¿verdad? Y Pablo nos dice, fíjense en el verso 6, la segunda parte dice, el que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. ¿Lo ve ahí? La acción de gracias que ambos, los débiles y los fuertes, los cristianos débiles y fuertes están dando, demuestra que ellos están actuando para agradar a Dios y que su propósito es que al hacer lo que están haciendo, le están dando gloria a Dios. Bien. Y por tanto, no hay duda de que estas personas eran devotas, eran creyentes genuinos. Muy bien. Como declara Thomas Snyder en su comentario, voy a citar, la preocupación central de la teología de Pablo surge en estos versículos. El corazón mismo de la idolatría es abstenerse de glorificar y agradecer a Dios. Romanos 1:21. Estos versículos nos inculcan la raíz del problema que preocupaba a Pablo. La meta del creyente es agradar a Dios en todo lo que hace y agradecerle por sus dones. O sea, lo más importante para usted y para mí debe ser intentar agradar a Dios con nuestras vidas. Agradar a Dios con todo lo que somos y con todo lo que hacemos. Bien, y darle gracias, porque en realidad todo lo que tenemos es un don de Dios. Es una bendición de Dios. La salud que tenemos, los alimentos, la familia, el privilegio de poder estar aquí en este lugar adorándole, es algo que debemos agradecer a Dios, ¿verdad? Y después Pablo remacha esa idea en el verso 7 cuando dice, porque ninguno de nosotros, fíjense lo que dice aquí, y este es el clímax de sus enseñanzas, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. O sea, estos versos constituyen la base teológica de esta sección, la enseñanza doctrinal. Y está enfocada en una cosa, en el señorío de Cristo. ¿Es Cristo tu Señor? Recuerda que en Romanos 10 Pablo dice que para ser salvo debes confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Bien. Ahora, ¿qué significa que Jesús es Señor? Significa que Él tiene autoridad plena sobre tu vida. No que Él es Señor allá en el cielo solamente, sino que Él es Señor sobre tu vida y que tiene la autoridad para gobernar y controlar
tu vida y mi vida. Bien. Ningún cristiano puede vivir su vida cristiana independiente de Cristo. ¿Recuerdan la enseñanza de Jesús cuando Él dijo, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos? Y separado de mí, ¿qué cosa? No pueden hacer nada. ¿Recuerda eso? ¿Sabe? La Escritura nos enseña que el hombre no regenerado, la persona que no ha nacido de nuevo, vive para sí mismo. Vive para satisfacer sus apetitos personales. La carne, sus pasiones, sus lujurias, sus deseos. ¿Bien? Pero ningún cristiano genuino debe vivir una vida egocéntrica. O sea, ningún cristiano genuino vive para satisfacer su propia voluntad, su propia vida, sus propios anhelos, sus pasiones carnales. Bien, es importante que entendamos esto. La Escritura nos llama a los cristianos a vivir para la gloria de Dios. La Biblia nos dice que todos aquellos que han puesto su fe en Cristo, dice la Escritura en 2 Corintios 5:17, son nueva criatura. Bien. Y todos los conceptos éticos del Nuevo Testamento se basan en el hecho de que si usted está en Cristo, usted es esa nueva creación, es una nueva criatura en la cual Dios habita en usted, la Trinidad habita en usted, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habitan en usted, y por tanto su prioridad es vivir para la gloria de Dios y santificar a Dios en su corazón y honrarlo. Bien. Y es por eso que en sujeción a Cristo, en sujeción al señorío de Cristo, todo cristiano debe esforzarse por guardar su corazón. Recuerda que la Escritura dice, sobre toda cosa guardada, guarda ¿qué cosa? Tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué significa? Recuerda que Jesús dijo que del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones. O sea, cuando un corazón está corrupto, está en rebeldía hacia Dios. Bien. Pero ahora que estamos en Cristo, el corazón del cristiano ha sido regenerado. Y el cristiano debe guardar su corazón de no exponerlo al pecado del mundo. El cristiano debe examinar su conciencia y obedecer su conciencia cuando le dice que algo es contrario a la ley de Dios. Y el cristiano debe evaluar su conducta, ¿verdad? Regularla. ¿Regularla por qué? Regularla por la palabra de Dios. Debemos obedecer aquellas cosas que Dios dice que son verdad, aun cuando el mundo no esté de acuerdo con nosotros. ¿Sabe que la Biblia dice que hay cosas que a los hombres llaman buenas y son malas? Y aquellas que Dios llama buenas, las llaman malas, y a las cosas que Dios llama malas, las llaman buenas. Usted ve hoy que el mundo promueve filosofías que son contrarias totalmente a la palabra de Dios. Libertad sexual, movimiento LGBT y toda esa cosa. Yo quiero que usted entienda, hermano, nosotros tenemos que amar a esas personas, pero nuestra obligación es enseñarle que la Escritura dice que ese es un pecado, como lo es el adulterio, como es la fornicación, como es mentir, como es cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque de eso depende su destino eterno. Mientras estemos en este mundo, usted y yo debemos vivir para la gloria de Dios. ¿Sabe? Voy a citar aquí al doctor Charles Hodge. Dice, ningún cristiano se considera su propio amo o libre para regular su comportamiento según su propia voluntad o para sus propios fines. Es siervo de Cristo y por lo tanto se esfuerza por vivir de acuerdo con la voluntad de Cristo y para su gloria. Por tanto, aquellos que actúan según este principio deben ser tratados como verdaderos cristianos, aunque puedan diferir acerca de lo que la voluntad de Dios requiera en casos particulares. Yo les he dicho muchas veces, una de las cosas que me llama la atención es como a veces nosotros permitimos que ciertas cosas insignificantes nos dividan, ¿verdad? Y a veces decimos, no,
cristianos que bautizan niños no son mis hermanos porque yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Sabe? Puede que no sea mi convicción, pero eso no me impide adorar con esa persona, ni impide que esa persona yo lo considere mi hermano. ¿Ok? Y es importante que entendamos eso. La razón por la que los cristianos debemos aceptarnos unos a otros, escuchen muy bien lo que voy a decir, la razón por la que los cristianos debemos aceptarnos los unos a los otros es porque el Señor Jesucristo nos ha aceptado y es soberano sobre cada creyente. Bien. ¿Qué significa eso? Verso 8 dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Lo ve ahí? Y ahora Pablo declara aquí afirmativamente que el cristiano vive y muere según la voluntad de Cristo y para su gloria. ¿Lo ve ahí? O sea, ninguno de nosotros debe vivir para sí mismo. ¿Sabe? Podría haber usado muchos ejemplos para ilustrar este punto, pero prefiero utilizar el autor de esta misma carta, el apóstol Pablo. El hombre que dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Si usted recuerda, antes de ser el apóstol Pablo, este hombre se llamaba Saulo de Tarso y era un enemigo de la iglesia, perseguía a los cristianos, los mandaba a la cárcel, ejecutaba a los cristianos. Recuerden cuando Esteban fue apedreado, Saulo estaba allí, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia dice que cuando iba camino de Damasco, este hombre tuvo un encuentro con el Cristo resucitado y ese día Pablo murió. Saulo de Tarso murió y nació el apóstol Pablo. Por eso él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Saulo de Tarso murió en el camino de Damasco. Ese día nació el apóstol Pablo, un hombre que amaba a Jesús y que consagró el resto de su vida a servir a Jesús. ¿Verdad? Y Pablo dijo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, desde el día que él conoció al Señor, Pablo consagró toda su vida a servir a Cristo. A servir a Cristo. Esa fue su prioridad. ¿Sabe? Esa debía ser la pasión de cada uno de nosotros que decimos que somos cristianos. Entregar nuestras vidas. Porque se supone que si somos cristianos, hemos muerto a la vieja vida y ahora somos una nueva criatura en Cristo. Y no siempre es fácil. ¿Sabe? Para Pablo ser cristiano no fue algo sencillo. Si usted lee su testimonio en 2 Corintios 11, 23 al 26, dice que él sufrió azotes sin número. O sea, lo azotaron muchas veces los judíos porque él les predicaba el evangelio y los judíos consideraban el cristianismo una secta. Dice que él sufrió azotes sin número, sufrió cárceles. Dice que estuvo en peligro de muerte muchas veces. En el verso 24 dice que los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. O sea, 5 veces lo azotaron, 39 azotes por parte de los judíos. 3 veces he sido azotado con vara. Se imagina, era con una vara, le daban en la espalda. ¿Ok? Una vez fui apedreado. Y créame, lo que mandaban no eran, lo que le lanzaban no eran piedrecitas así chiquiticas. Eran piedras. Era la manera en que ejecutaban a mucha gente. Lo apedraban hasta matarlo. Y Dios milagrosamente preservó la vida de este hombre. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día estuve como un náufrago en alta mar. ¡Wow! ¿Se imaginan? ¿Y sabe por qué Pablo padeció todo esto? Porque era fiel a Cristo. Por predicar la palabra. Eso era todo.
No porque era un ladrón, no porque era un delincuente, no porque era no, por su fidelidad a Cristo, por predicar el Evangelio. Era visto como un enemigo. ¿Sabe que Saulo de Tarso pudo llegar a ser un gran hombre? Había sido educado bajo el hombre más importante de su época, Gamaliel. Era un hombre que iba camino a ser una persona importante dentro del judaísmo. O sea, él pudo ser una persona de renombre dentro de su cultura. Pero ¿sabe cuál era la perspectiva de la vida de Pablo? Filipenses 3, 7 al 9 dice Pablo, escuche sus palabras: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo, fíjense lo que dice después, todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Mi Señor, mi amo, mi dueño, el dueño de mi vida, por amor del cual, dice Pablo, lo he perdido todo. Todo lo he perdido. Pero ella lo dice después, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Nada de lo que antes era prioridad para él, ahora es relevante. Cristo era el enfoque en la vida de Pablo. Y su prioridad era vivir para glorificar a Cristo. Y Pablo fue consecuente con eso. Fue tan consecuente que su fidelidad a Cristo finalmente le costó su propia vida. Escuche sus palabras poco antes de ser ejecutado. 2 Timoteo 4, 6 al 8. Pablo dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, y aquí está su esperanza, me está guardada la corona de justicia, la recompensa, la cual me dará el Señor, juez justo. Y recuerda esas palabras porque esto es lo que viene después. Jesús es nuestro juez. Bien, ese es el próximo punto que vamos a ver. El Señor, juez justo, en aquel día, dice, y no solo a mí, sino también a todos aquellos que aman su venida. Pablo vivió una vida consecuente desde el día que se convirtió y su propósito fue glorificar a Cristo. Y Pablo vio su muerte venidera como una ofrenda final a Dios. Él no solo le ofrendó su vida, no solo le ofrendó los mejores años de su juventud, sino que le ofrendó aún su vida entera. Una vida llena de sacrificios por Cristo. Y finalmente ofrendó su propia vida. Aún a la hora de su muerte, el objetivo de Pablo era honrar, agradar al Señor, traer alabanzas al Señor. Incluso al morir, yo quiero que usted entienda esto, los creyentes debemos aceptar la voluntad de Dios y esforzarnos por exaltarles. O sea, Pablo nos está enseñando aquí de que el cristiano debe entender que quien debe controlar su vida es Cristo, el Señor. Cuando decimos Cristo es el Señor, estamos diciendo que Él tiene autoridad plena sobre nosotros. Y recuerda las últimas palabras de Jesús antes de ascender al Padre. Él dijo, toda autoridad me ha sido dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Y cuando un creyente reconoce a Cristo y confiesa a Cristo, debe reconocer que Cristo tiene autoridad plena sobre su vida. Porque Cristo no es cualquier cosa. Cristo es el Señor. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel que tiene control. Aquel que gobierna las naciones. Aquel que pone y quita reyes. Aquel que controla el universo. Aquel en el que todo el universo depende. Él es quien sostiene el mundo, dice Hebreos 1:3. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ese es nuestro Señor. Ni nuestra vida, ni nuestra muerte, amado hermano, aunque usted no lo crea, está bajo nuestro control. ¿Escuchó eso?
Ni su vida ni su muerte está bajo su control. Usted no sabe cuándo se va a morir. Y aun cuando se cuide y se meta dentro de una burbuja, si Dios quiere que usted pase de este mundo, usted va a pasar. ¿Entendió eso? Nuestras vidas y nuestras muertes están en las manos del Señor, quien es soberano sobre ambas. Dios es soberano sobre tu vida y sobre tu muerte. Verso 9 dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para hacer, ¿qué cosa? Señor, así de los muertos como de los que viven. Nota aquí lo que dice Pablo. ¿Cuál es el énfasis? La muerte y la resurrección de Cristo se da como la base para que Él ejerza su señorío sobre los muertos, sobre también los vivos. El punto es que le pertenecemos a Cristo. ¿Por qué? No solamente porque Él es creador. Sabe que Él fue quien nos crió, ¿verdad? Como dice Juan 1:3, todo fue creado por Él. ¿Sabe eso? Ahora, si usted es cristiano, usted le pertenece a Cristo totalmente. ¿Sabe por qué? Usted no es suyo. ¿Me cree o no me cree? Usted no es suyo. ¿Sabe por qué? Porque Cristo lo compró por precio. 1 Corintios 6, 19, 20. 1 Corintios 7, 23. Dice que Cristo nos compró por precio. ¿Sabe cuál fue el precio que Cristo pagó por su vida? Si usted es cristiano. Él pagó con su propia sangre para redimirlo a usted, para comprarlo a usted. Dice Efesios 1:7. Él dio su vida por ti, para comprarte a ti. Por tanto, tú le perteneces, no solo porque Él te crió, sino porque cuando estabas lejos, Él te compró nuevamente. Este derecho de posesión y el consiguiente deber de devoción de parte nuestra y de obediencia no se basa en el hecho solamente de que Él nos crió, sino se basa en el hecho de que Él nos redimió, nos compró, somos suyos, le pertenecemos. ¿Bien? Ahora, después de ver de Cristo nuestro Señor, vamos a ver ahora que Cristo es nuestro juez. Cristo es nuestro juez. Ya estoy casi terminando. Versos 10 al 12 dice, verso 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos, fíjense, note eso, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Note que las dos preguntas las hace a creyentes. ¿Por qué lo sé? Porque en ambos Él pone el término hermanos. ¿Sí o no? ¿Por qué juzgas a tu hermano? ¿O por qué menosprecias a tu hermano? Y recuerda que dijimos que esos son términos fuertes, son términos peyorativos, términos despectivos. Es cuando un cristiano piensa que es mejor que otro cristiano. ¿Bien? Y en estos versos finales, Pablo nos da las implicaciones prácticas del señorío de Cristo. Cuando usted entiende que Jesús es el Señor de su vida. Ahora, dado que Cristo es el Señor, Él también es el juez supremo. ¿Comprende eso? Jesús es el juez. Y es totalmente inapropiado que algunos creyentes juzguemos o despreciemos a otros creyentes a los que Dios ha recibido. Y si estos hermanos están actuando conforme a lo que su conciencia les dicta en relación a aquellas cosas que no son ordenadas ni prohibidas en la Escritura, ¿quiénes somos tú y yo para condenarlos? ¿Comprende eso? Aunque tengamos diferencia de opinión con ellos, nosotros no debemos condenarlos, porque ese no es nuestro rol. Nosotros no somos los jueces. Hay un solo juez. ¿Quién es? Cristo el Señor. ¿Sabe que la Biblia dice que todo el juicio se le ha dado a Cristo? ¿Sabe eso? Nos guste o no, hay un solo juez
Y ante Él, recuerda esto, todos nosotros tendremos que comparecer según Hechos 10:42. Todos tendremos que comparecer ante el juez y dar cuenta de nuestros hechos, de nuestras palabras, de nuestras actitudes. La Escritura habla sobre ese juicio, el juicio. Y quiero que entienda, el juicio del que Pablo está hablando aquí es el juicio solo para los cristianos. La palabra para tribunal, usada aquí por Pablo en el griego, es el término bema, y significa silla de juicio, una corte judicial, asiento de tribunal. Cuando él dice tribunal ahí, en el contexto del verso 10, se refiere a eso, ¿verdad? Cristo como Señor y juez. Un día compareceremos ante Él y tendremos que dar cuenta de todas nuestras acciones. Vea 1 Corintios 3:13-15, dice que ese día la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la aprobará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá ¿qué cosa? Recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, pasó, pero pasó chamusqueado. Y está hablando de las acciones cristianas. Está hablando de que algún día tendremos que dar cuenta por todo lo que como cristianos hemos hecho. Y aquellas acciones que fueron hechas en la carne, que fueron hechas por soberbia, que fueron hechas por llamar la atención o por fortalecer nuestro ego, dice que esas acciones no le traen gloria a Dios. Y por tanto, no recibiremos recompensa por ellas. Pero que todo lo que hemos hecho por obediencia a Dios, por amor a Dios, para agradar a Dios, Dios lo va a recompensar en nosotros. Y fíjense que en este juicio, y esto es importante cuando vemos este pasaje, el destino, la cuestión del destino eterno del cristiano no está en juego en este juicio. Fíjense que él se dice que aquellos cuya obra se queme, ellos pasarán, aunque así como chamusqueados, ¿cierto? Pero el punto que está hablando aquí está hablando de cristianos. ¿Bien? Y su destino eterno no está en juego en este juicio, porque, escúcheme bien, y esto es Teología 101, ningún cristiano genuino jamás será juzgado y condenado por el pecado. ¿Cómo yo lo sé? Cristo pagó por tus pecados en la cruz del Calvario. Tú sabes eso, ¿verdad? Sabes que si tú estás en Cristo, Cristo pagó por todos tus pecados pasados, presentes y por venir. ¿Sabes eso? ¿Usted recuerda cuando vimos Romanos 8:1 que dice? Porque no hay, ¿qué cosa? Condenación para los que están en Cristo Jesús. Si usted está en Cristo, todos sus pecados fueron perdonados. Este juicio del que se habla aquí solamente es para recompensar, dar recompensa eterna a aquellos creyentes que fueron fieles en obediencia a Dios, en glorificar a Dios. Y déjame decirte, no importa cuán inútil sea, ningún creyente genuino perderá su salvación. ¿Me escuchó? Ningún creyente genuino perderá su salvación. Recuerda las palabras de Jesús que dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo les doy vida eterna. Y después dijo: y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi Padre, de mi mano. El Padre que me las dio es mayor que todo. El Padre y yo, uno somos. ¿Sabe? Hay personas que enseñan que la salvación se puede perder, pero ¿sabe qué? La salvación es un don eterno, y algo que es eterno no se puede perder. Eso es una falsa enseñanza. Bien. Lo que sí debemos tener en cuenta es si usted y yo estamos viviendo realmente para la gloria de Dios. Por eso Pablo dice también que debemos examinarnos a nosotros mismos, si estáis en la fe, si Cristo está en vosotros. ¿Qué significa eso? ¿Es Cristo el Señor de mi vida hoy? Ok.
cada vez que yo voy a hacer algo, yo tengo en cuenta que lo que estoy haciendo puede honrar o deshonrar a Cristo. Puede representar a Cristo de una manera correcta o puede hacer que el mundo me vea a mí diciendo que soy cristiano y actuando como un mundano. Todo lo que se ha logrado en el poder de Dios y que hicimos para su gloria, dice la Escritura que sobrevivirá y que recibiremos una recompensa por eso, ¿verdad? En este juicio, el juicio a los creyentes, la Biblia dice que es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Se demuestra de manera climática el hecho de que Cristo es Señor y que Cristo es el juez supremo ante aquel que todos, no solamente los creyentes, también los incrédulos, tendrán que comparecer. ¿Cómo yo lo sé? Dice el verso 11, porque escrito está. Y cuando Pablo dice escrito está, se está refiriendo obviamente a una cita ¿de dónde? Del Antiguo Testamento. Pablo afirma la certeza del evento del juicio al citar Isaías 45:23. Dios demanda hoy que todos los hombres en todo lugar se arrepientan de sus pecados y que todos confesemos que Jesucristo es el Señor. ¿Dónde está eso en la Escritura? Filipenses 2:10-11. Dios quiere que toda persona confiese hoy que Cristo es el Señor. Nota lo que dice Pablo después, dice, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla. Y toda lengua, fíjense, no dice alguna, no dice los creyentes, dice toda rodilla. Y toda lengua confesará a Dios. ¿Sabe? En el griego la palabra para confesar significa reconocer, afirmar o estar de acuerdo. Algún día, toda persona que vive en este mundo tendrá que estar de acuerdo con Dios, que Jesucristo es el Señor y que Él reina. Aún los que hoy blasfeman su nombre, aún los que hoy están en su contra, ese día no lo van a hacer voluntariamente, pero van a hacerlo porque ese día el poder del Señor se va a manifestar y van a tener que arrodillarse ante Él y reconocer que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Todos eventualmente tendrán que reconocer el señorío de Cristo, de buena o de mala gana, con bendición a aquellos que los reciben por la fe hoy, o con juicio eterno y con dolor a aquellos que los rechazan. Nuestro Señor y Juez nos llamará para dar cuenta de los pecados y la falta de los demás. Yo quiero que usted entienda, Dios te va a llamar a ti, no para dar cuenta de los pecados y las fallas de ninguna otra persona, sino que tú y yo compareceremos ese día para dar cuenta, como dice el verso 12, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios ¿de quién? De sí mismo, de tus acciones, de tus obras, de todo aquello que has hecho por Él. Por eso, amado hermano, somos llamados a vivir para su gloria y a recibir a nuestros hermanos en la fe. Te invito a orar. Amado Dios, te damos muchas gracias. Gracias porque tu palabra es clara y en ella nos enseñas que debemos amarnos y debemos aceptarnos y debemos recibirnos unos a otros. Y también nos enseña que tú eres nuestro Señor y nuestro Juez, aquel ante quien tenemos que examinar nuestras vidas cada día y tratar de vivir para tu gloria, Señor, porque algún día tendremos que dar cuenta por la manera en que hemos empleado nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros tesoros. Señor, ayúdanos a vivir de una manera que traiga gloria a tu nombre y perdona las veces que hemos fallado en este propósito, Señor. Pido tu bendición para cada uno de mis hermanos y te ruego todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.